Será un enigma para los historiadores del futuro. ¿Cómo llegamos a estos 3 meses de un gobierno que no registra el sufrimiento de la gente? No hay encuesta, no hay momento en el cual salgamos con la cámara a la calle que no escuchemos este tipo de testimonio. En este caso es la gente que no puede comprar los medicamentos, ya sea porque son jubilados, ya sea porque no, se están quedando sin laburo, tienen alguna patología crónica, porque la prepaga o la obra social ya no les cubre los medicamentos como se los cubría antes. Pero, ¿cómo se llegó a esto? ¿Es por el deterioro del peronismo y la inflación y el odio que se generó a la clase política? Porque todavía, y esto también hay que decirlo, el presidente Milei conserva al cabo de estos 100 y pico de días de gobierno un apoyo suficiente, incluso seguramente en esa gente que entrevistamos que está sufriendo porque no pueden pagar los medicamentos, creen que este sacrificio es necesario para que en algún momento haya un futuro venturoso y baje la inflación y todas esas cosas. ¿Cómo llegamos a esto? A esto que se despache con excusas de Twitter, de no hay plata, de ya van a venir tiempos mejores, siempre la gente se cagó de hambre, todas estas cosas. ¿Cómo llegamos a que no se registre el sufrimiento de la gente? Solamente en el conurbano empieza a notarse, hay una encuesta de Poliarquía que se conoció esta semana, empieza a notarse un poquito de distancia, de decepción con Javier Milei en el conurbano, ¿sí? No en el interior del país, donde todavía la cosa está 55-45. En el conurbano creció un poco más, porque claro, es ahí donde pega más el ajuste y ya el 60% de la gente, dice Poliarquía, están rechazando las políticas de ajuste de Milei. Pero apoyen o no apoyen, lo increíble es que haya un gobierno que no registre el sufrimiento de la gente. No registran el sufrimiento de los que no pueden pagar los medicamentos, pero tampoco registran el sufrimiento de los que comían en los comedores, mal o bien por los alimentos que llegaban, y ahora ya no pueden porque los comedores no reciben los alimentos. Y dicen que están estudiando un sistema, y dicen que había comedores fantasmas, sí, pero nosotros a lo largo de estos años, hubiera o no actividad económica, hubiera o no inflación, fuimos a los comedores y vimos a los pibes comer. ¿De qué están hablando? Seguramente habría vivos, y nosotros también contamos cómo se vendían los alimentos que tenían prohibida su venta, se vendían en ferias populares, sí, pero el hambre existía y los comedores daban de comer. Sin embargo, lo que hay hoy es un bruto recorte, y ahí hay gente que sufre porque ya no puede ir a comer siquiera a un comedor. No registran el sufrimiento de los que se están quedando sin trabajo. Apenitas después de la marginalidad está la industria de la construcción. Es la primera manera en que los que están en una situación difícil salen teniendo un laburo en blanco. La construcción, bueno, la obra pública dejó un montón de gente sin laburo, y esta semana se confirmó que en Santa Cruz, lugar donde precisamente no abunda el trabajo industrial y en blanco, más de 4.000 empleados de una represa china, la mega represa china, la más grande obra pública que estaba haciendo China, fuera de China, se quedaron sin laburo. ¿Por qué? Porque Milei no le gusta, tiene problemas con los chinos, le caen antipáticos los chinos, son comunistas, y entonces ahí se ve el costo de anteponer la ideología a los intereses del país. Primero, los chinos, con paciencia oriental, arrancaron cortando la represa y dejando la represa virtualmente como una obra fantasma, porque el gobierno no le está pagando lo que tiene que pagar, porque cortaron todos los pagos de la obra pública. Pero después van a venir seguramente el reclamo del swap chino, acuérdense esa línea de crédito que le habían dado a la Argentina para que la utilizara durante los tiempos de Alberto, y después posiblemente puede que China le haga lo mismo que le hizo a Macri, que también intentó hacerse el pro norteamericano y le frenaron los embarques que iban a China. En conclusión, al cabo de la reunión del G20, Macri tuvo que ir a besar el anillo de Xi Jinping y decir, sí, somos aliados estratégicos de China, cosa que Milei no está haciendo por ahora. Pero también hay que tener en cuenta que otros están sufriendo, porque no solamente sufren los que están en los bordes de la sociedad, sino también los que tenían un trabajo, un buen laburo. Una estadística que se conoció esta fin de semana, estadísticas oficiales a partir de cuentas del INDEC, la mitad del salario promedio, o sea, los que cobran salarios en blanco, están por abajo de la canasta familiar. O sea, no el salario más bajo, no el salario mínimo vital y móvil, sino el salario promedio, alrededor de 500.000 mangos, está por debajo de la canasta familiar.
Nadie registra el sufrimiento de esa gente. Nadie registra, les decía, el sufrimiento de los que se quedan sin laburo. Nadie registra los que en la escala más alta de la pirámide salarial van a tener que volver a pagar ganancias. Vean esta cuenta. Se conoció este fin de semana. Claro, en todo el revoleo de la negociación entre los gobernadores y a ver si viene la ley ómnibus, que va a ser una ley combi o una ley minibús, todo lo que sea, ahí apareció metido en esa negociación lo que se llamaba el paquete fiscal, que Caputo había sacado, pero ahora vuelve, para ver cómo pueden repartir la plata con los gobernadores. Entonces el gobierno está proponiendo, escuchen bien y anoten lo que tengan este tipo de salario. El sueldo bruto, a partir del cual se va a empezar a pagar ganancias, va a ser de 1.250.000 mangos para un varón sin cargas familiares. Hoy era de 2.340, o sea, alguien que gana hoy 2.340 mangos, que era donde empezaba a pagar ganancias, esa persona va a volver para atrás y a partir de los que ganan 1.250 mangos van a tener que volver a pagar ganancias. O sea, el que ganaba entre 2.300.000 y 1.200.000 no solo vio perder su poder adquisitivo, sino que ahora le van a empezar a sacar guita del bolsillo para que pague ganancias. Nadie va a registrar el sufrimiento de esa gente. La suerte de Milei, hoy por hoy, y esto se ve en las declaraciones del ministro de Economía Caputo, que postergó los aumentos de tarifas, de colectivo, para abril, porque la inflación de febrero vino del 13,2, y hay que ver cómo viene la inflación de marzo. La suerte de estos primeros meses de Milei, de este gobierno que no registra el sufrimiento de la gente, como les decía, se juega en los aumentos de precios. Y entonces ya como no empiezan a cerrar la cuenta, empiezan a hacer esto. Típicas soluciones del peronismo. Decir, bueno, ¿sabe qué? El aumento lo pateamos para más adelante para que no impacte este mes y caiga en el mes que viene. Pero yo les voy a leer los aumentos que vienen en la primera quincena de marzo, medidos por Consumidores Libres. Consumidores Libres es una entidad que yo, la verdad que siempre le di mucha bolilla. ¿Por qué? Es la entidad que fundó don Héctor Polino, que falleció, y que sigue midiendo siempre, desde hace años, desde el kirchnerismo, Guillermo Moreno desconfiaba en un número de consumidores libres, durante el macrismo, durante el albertismo, y ahora durante el mileísmo, mide los mismos productos en los mismos lugares y los va midiendo por quincena. Entonces vean esto, pese a la caída del consumo, porque pese a que, como nos fuimos enterando estos días, las gaseosas de primera línea se están venciendo en los supermercados porque no se la venden a nadie. La principal fabricante de cerveza, ustedes saben que la cerveza en Argentina, la cerveza industrializada, no la artesanal, la tiene una gran marca, tiene el 80% del mercado, 20% menos vendiendo cerveza en verano, que es la temporada alta de tomar cerveza, 20% menos. O sea, las ventas se caen y sin embargo los precios no los bajan. Enigma, un enigma, otro enigma. Del mismo modo que los historiadores deberán saber algún día cómo es posible que haya un gobierno que no registre el sufrimiento de la gente. Por lo menos en los primeros 100 meses de gobierno también podrán preguntarse los economistas cómo es posible que en la Argentina baja el consumo y no bajan los precios. Pero bueno, vean esto. El arroz. Ya el arroz había subido, había sido una de las cosas que más subió el año pasado. Bueno, en lo que va del año, el arroz subió casi un 70%. Ahí lo tienen, ahí Río, 69,7%. ¿Cuánto subió en los primeros 15 días de marzo? 21%. 21,7. El aceite de girasol de 1,5 litros de cocinero, como si no hubiera subido nunca el aceite en lo que va del año pasado, como si no hubiera estado por arriba de la inflación del dólar blue y de todo eso. El aceite de girasol, e insisto, Argentina es una potencia aceitera mundial, volvió a subir en lo que va del mes 11,2 y lleva acumulado 38%. La leche, como si no hubiera aumentado la leche, 33,88, lleva 47% de suba en lo que va del año. No estamos contando la suba de diciembre que se desataron inmediatamente después de la devaluación, estamos contando lo que va del año. Ni la suba preventiva que hubo una vez que ganó Milei. El total de promedio del almacén, de los productos de almacén medido por Consumidores Libres, es del 14,3%. O sea que en 15 días la inflación es del 14,3%. Si hay otro 14,3%, piensa en el promedio por dónde va a andar, o sea, solo del total almacén. Después esto hay que prorratearlo con otros servicios que puede que no hayan aumentado tanto. Estas son las frutas y verduras, ¿sí?
El promedio de los 15 días está en 25,76. Es verdad que hay cosas que suben, otras que bajan, hay cosas que suben estacionales, otras por especulación, pero es un mercado un poquito más transparente. Lo mismo la carne, que también en lo que va del año subió, el promedio de la carne subió el 33,81. Así al final, ahí queda un poco mordido por la pantalla, en lo que va del año, el promedio de estas tres cosas, almacenes, frutas y verduras y las carnes, da ya para marzo, para los 15 primeros días de marzo, un 16,4% de aumento. Todo esto, uno dice, bueno, ¿y cómo se compensa? ¿Con qué se compensa? Con nada, con arreglate. Y ahí está lo que yo les digo de no registrar el sufrimiento de la gente. Marzo se dijo siempre que iba a ser el mes donde se iba a medir la resistencia a las medidas de Milei. Porque bueno, quedaba algo de plata del aguinaldo y de los aumentos que había dado Massa en el sprint final a ver si ganaba las elecciones. Quedaba algo de plata en el mercado. Pero ahora es donde se empiezan a ver las medidas de parte de lo que van a hacer los industriales y de parte de lo que van a hacer los trabajadores. Mañana va a haber empieza otra ola de conflicto social en las calles. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales no solo piden que le recompongan la plata de los planes, sino que están diciendo, che, ¿cuándo van a mandar la plata a los comedores? Prepárense mañana para una serie de cortes, piquetes, habrá protocolo antipiquetes, puede ser seguramente el paisaje habitual de estos meses. Pero atención con el domingo que viene, porque el domingo que viene se cumple otro aniversario del 24 de marzo. Y no es cualquier 24 de marzo, porque es la primera vez en muchos años que la política de repudio a la dictadura ya no parece ser una política de Estado, sino todo lo contrario. Más que una marcha de recuerdo de la dictadura, va a ser una marcha de la resistencia al momento Milei, tanto que por primera vez en todos estos años se va a sumar la CGT. La CGT peronista, que no convocaba tradicionalmente al 24 de marzo, se va a sumar a la marcha del 24 de marzo. ¿Por qué? Porque en el gobierno hay una persona que se llama Victoria Villarruel, que es una negacionista de la dictadura, ¿sí? Que ha intentado, claro, ahora está calladita, y es más, hay algunos sectores del peronismo que después de que contribuyó a la discusión del rechazo al DNU de Milei, ven en Villarruel, la ven menos negacionista de lo que es, no se confundan, es una negacionista de la dictadura y tarde o temprano eso se va a terminar viendo. Pero ahí viene la otra cosa. La pelea Milei y Villarruel, que ambos, mejor dicho, Milei y Villarruel, intentaron minimizar, ahora está empezando a fluir y ha tenido su primer round real. Hay antecedentes de esta pelea entre Milei y Villarruel, o de esta desconfianza. Por ahora era desconfianza, ahora lo que hubo fue un primer escarceo, que después todos dijeron, no nos estamos peleando, no, mentirita, no. Hubo un choque alentado por la presidencia que, como siempre, mandó a los muchachos de sus redes a atacar a Villarruel. Después Milei salió a desmentirlo, enseguida vamos a ir con eso, pero lo de Villarruel ya tiene antecedentes, porque ya en su momento Milei desconfiaba de ella y decía, bueno, Villarruel había empezado a tener agrupación propia. Por ahí tenemos una foto donde se ve las banderas de la agrupación que quería generar Victoria Villarruel por afuera de la Libertad Avanza. ¿Ven? Estas primeras banderas generaron una desconfianza, ¿sí? Adentro del presidente. Ahora la desmienten, ¿no? Eso fue lo primero. Después hubo otros datos que seguramente llegaron a oídos del círculo íntimo del presidente, es que Victoria Villarruel en varias reuniones se jactaba de que estaba preparando los equipos para el segundo turno del gobierno. ¿Cómo equipos para el segundo turno? ¿Qué era el segundo turno del gobierno? Para cuando saliera mal el primer turno, puede deducir uno. Esto lo dijo concretamente, lo chequeé con dos fuentes diferentes, en un encuentro con empresarios de la zona de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Les dijo, no, yo tengo mis equipos para el segundo turno. ¿Qué es el segundo turno? Pensando que a Milei le iba a ir mal en el primero, entonces ya tenía unos equipos de recambio. El tercer motivo que generó la desconfianza sobre Villarruel es el encuentro que contó aquí Nacho Fidanza en exclusiva en GPS entre Mauricio Macri, que estaba descansando como siempre en Cumelén, allá en el sur, en la Patagonia, y Victoria Villarruel, que había ido a visitar un cuartel y justo pasaba por ahí y tuvo un encuentro con Macri que en el entorno de Milei cayó mal.
En un momento dado, acuérdense cómo es la historia, porque todo esto generó desconfianza de Milei hacia Villarruel, tanto que le sacó las áreas para las cuales Victoria Villarruel se venía preparando, porque es verdad que había equipos que manejaba Victoria Villarruel que tenían que ver con la seguridad y con la defensa. Cuando asumió Milei, ¿qué hizo? La llamó Patricia Bullrich, le dio esas áreas a Patricia Bullrich y a Victoria Villarruel un besito. Fíjense lo que me dijo acá, en estos estudios, en GPS, el entonces candidato Javier Milei, cuando yo le pregunté sobre su política en materia de seguridad y de defensa. Escúchenlo. ¿Tenés plan de seguridad? Sí, nosotros, ahí si querés hablar todo el tema del plan de seguridad, digo, propongo, digamos, directamente que vengas con el especialista, digo, se sienta Victoria acá, porque esto es interesante. Es la primera vez en la historia que el vicepresidente no es una figura decorativa. Nosotros estamos pensando en 8 ministerios. Estamos pensando en economía, en infraestructura, en capital humano, en relaciones exteriores, seguridad, justicia, defensa y Ministerio del Interior. Bueno, los ministerios que tienen que ver con seguridad, ¿sí? Y con seguridad interior y con defensa nacional, digamos, los equipos esos están, digamos, conducidos por gente vinculada a Victoria, digamos, o sea, vinculada a las fuerzas. Eran equipos conducidos por Victoria Villarruel y vinculados a las fuerzas. Bueno, nada de eso sucedió. Cuando Milei ganó, se abrazó con Patricia Bullrich y a Villarruel la dejó de lado. ¿Por qué? Había alguna desconfianza, evidentemente, o tenía que ofrecerle a Patricia Bullrich algo. Lo cierto es que, por ahí tenemos el comunicado, hay un comunicado de presidencia cuando se produce el rechazo del DNU, donde incluso está... Vean este párrafo, si no está escrito con algún grado de doble sentido. Dice, el gobierno espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden anotarse victorias. Obviamente el nombre de pila de la vicepresidenta. De corto plazo, en detrimento del futuro de 45 millones de argentinos. El comunicado es una larga diatriba a los que no votaron, pero incomprensible porque la oposición... La mayoría de los senadores son peronistas, la oposición peronista obviamente iba a votar en contra del DNU. Entonces todo esto estaba dirigido no solo, o sea, era una obviedad discutir con la oposición, está discutido a los que votaron desde posiciones ambiguas como Martín Lustó, pero también contra Victoria Villarruel, cosa que está refrendada por la cantidad de muchachos mileístas que salieron a decir cosas tales como que había que colgarla en una plaza a Victoria Villarruel. ¿Qué sucedió al día siguiente? El presidente Javier Milei salió a echarle la culpa a los periodistas de lo que había pasado, porque siempre se sabe que cuando suceden estas cosas la culpa es de los medios. A partir del comunicado hubo una interpretación maliciosa del mismo, o sea, el cañonazo fue a la casta, ¿no? A Victoria. Bien. Pero bueno, nada, hay medios que están muy interesados en romper y golpear contra el gobierno, muy especialmente el Grupo Clarín, digamos, que tiene una posición muy adversa y continuamente está operando, calumniando, injuriando, ensuciando, y bueno, entonces no me sorprende que desde ese lugar, digamos, siempre se haga la peor lectura de... Ahí tienen la respuesta de Milei, el cañonazo fue a la casta, claro, pero este relato de la casta, ¿cuánto aguanta frente a los aumentos de precios? Y frente a lo que se vive en marzo, piensen incluso cómo están revisando sus propias categorías y de apuro. El ministro de Economía, el Toto Caputo, ¿qué hizo esta semana? Salió a criticar el 2x1, descubrió que los mercados monopólicos aumentan los precios. Milei, que había defendido los monopolios en Davos, su ministro de Economía empezó a decir, bueno, acá subieron los precios de más, el 2x1 no nos conviene. Es más, hubo una reunión con supermercados donde le dijeron a los supermercados, muchachos, ¿saben qué? Importen, les vamos a dar dólar rápido, dólar barato para que importen cosas del exterior y así van a descubrir que no solo los Reyes Magos son los padres, sino que los monopolios son malos. En instantes vamos a hablar con Fernando Sabore, que siempre nos habló sobre el enigma por el cual en el país del trigo el pan lacteado es carísimo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? En Brasil el pan lacteado, ¿sí? Se hace, el pan en fetas, ese que se compra en paquetes en todos los supermercados, se hace con trigo argentino.
desde la Secretaría de Comercio, del Ministerio de Economía, le están diciendo a los supermercados, che, ¿por qué no importan pan lacteado de Brasil para venderlo más barato acá? Porque allá se vende más barato que acá. Fíjense el disparate de lo que es la concentración monopólica de una única marca que tiene el 80% del mercado. El trigo es argentino, el pan se fabrica acá, pero acá se vende más caro que en Brasil, de modo tal que con el arancel intramercosur y el transporte va a ser más barato importar pan lacteado de Brasil hecho con trigo argentino. El trigo fue para allá, se industrializó allá y va a venir para acá porque acá lo venden caro. Vean esta cuenta que la hizo hoy Alejandro Berkovich en una nota en el diario AR. Lo que costaba en noviembre uno de estos panes, costaba 804 pesos, estoy citando de memoria. Bueno, ahora está a 2.021 mangos. Arriba de todo, arriba de la inflación, arriba de todo. O sea que el ministro de Economía y el presidente Milei están viviendo en carne propia, que toda su ideología de que los monopolios, al fin y al cabo, no son malos, sí son malos. Son los que se abusan de los precios, son los que suben los precios. Y después lloran, porque después van y dicen, che, pero ¿por qué no se venden las cosas? Pero probar, bajar los precios, nunca. Así de difícil es la Argentina. No se entiende por qué los precios no bajan cuando bajan las ventas. Y tampoco se entiende por qué hay un gobierno que no registra el sufrimiento de la gente. Bienvenidos. Esto es GPS.